Queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo encuentro asincrónico de su asignatura Biología. Primero que todo, damos gracias a Dios por podernos encontrar por este medio y vamos a iniciar con nuestra temática. El propósito del día de hoy es que comprendamos la diferencia entre la célula eucariota y la procariota y también que identifiquemos algunas de sus partes. Como Dios nos creó a su semejanza y todo lo que hace Él es perfecto, para nosotros elaboró una maquinita perfecta que se llama célula. Esta célula, por pequeña que sea, tiene en su interior organelos que son similares a nuestros órganos en cuanto a las funciones, los cuales se encargan de producir y hacer que todo funcione bien en nuestro cuerpo. Estas células contienen en su interior unos organelos. ¿Qué son los organelos? Los organelos son todas esas estructuras internas de la célula que le ayudan a realizar todos sus procesos. Igual que en nuestro cuerpo, nosotros tenemos diferentes órganos y sistemas. Ellas, con estos organelos, pueden inicialmente ingresar sustancias, desechar sustancias que no les sirvan, procesarlas y nutrirse. Todo esto lo hace ¿para qué? Para poderse reproducir y crecer. Nosotros podemos ver nuestra célula, ya que hemos establecido que todos los seres vivos están compuestos por ella y que éstas se encuentran de diferentes formas, tamaños y funciones. La célula y las actividades que ella desempeña también la podemos comparar con una industria o con una empresa que fabrica todos los días productos diferentes. Dentro de esta empresa se encuentra una edificación que podemos comparar con la membrana celular y todos los materiales que se requieren para elaborar los productos están dentro de ella. Cuando los productos están terminados y los desechos pues los vamos a eliminar, tienen una puerta en la cual pueden ingresar sustancias y salir sustancias. Como les comentaba, esta comparación la podemos hacer con nuestra membrana celular, que se encarga de ingresar los productos que necesita la célula procesar y también eliminar los que quiere desechar al final, que ya no le sirven. Nuestras células desarrollan funciones similares a una empresa, es decir, que nuestra célula es o una maquinita pequeña o una gran empresa. Cualquiera de las dos comparaciones la podemos emplear para que siempre recordemos las funciones que cumplen nuestras células. Y también tengamos en cuenta que nuestra célula no funciona sola. ¿Por qué? Porque ella está agrupada. Siempre que se agrupa, pues forma tejidos que tienen funciones más grandes. Para conocer un poco más de nuestras células eucariotas, vamos a establecer los orgánulos que se encuentran tanto en nuestra célula vegetal como en la animal. Y al final vamos a establecer los que los diferencian. Entonces vamos a iniciar con las mitocondrias. Resulta que, como les había contado anteriormente, nosotros tenemos unas células procariotas. Estas células procariotas son las bacterias y las cianobacterias. Las cianobacterias son nuestros dinosaurios vivientes. ¿Por qué? Porque ellas se encontraban desde que se empezó la vida en el planeta. Estas procariotas cumplieron una función fundamental en nuestra evolución. ¿Por qué? Porque la célula eucariota surgió de ella según teorías pues, de la ciencia. Se cree que esta célula procariota se alimentó de una mitocondria, la absorbió, hicieron simbiosis y empezaron a convivir juntas, una dentro de la otra. Después de esto es que se empezaron a generar los demás organelos y de ahí pues las células eucariotas como las conocemos. Entonces la mitocondria cumple un papel fundamental después de esa unión en donde ella se encarga de la respiración celular y de allí surge algo muy importante que es la producción de energía en ATP. El ATP es la forma como nuestra célula produce energía. A medida que vamos avanzando, podemos reconocer las diferentes funciones que cumplen los orgánulos dentro de la célula. Ya logramos establecer cuáles eran las funciones de la mitocondria, que se encarga de la producción de energía y de la respiración celular. Ahora vamos a hablar
de los orgánulos que se encargan de transportar y procesar productos. Resulta que, como les había comentado, nuestra célula la podemos ver como una maquinita o una industria, la cual ingresa materia prima a su interior y la procesa. Esto lo hace ¿para qué? Para poderse nutrir, para poder crecer y reproducirse, igual que nosotros, que ingresamos productos a nuestro cuerpo para poder llevar a cabo todas estas funciones vitales. Entonces tenemos primero que todo los ribosomas. ¿Quiénes son los que se encargan de sintetizar las proteínas? Resulta que nuestra célula, al igual que nuestro cuerpo, adquiere esta materia prima de gran tamaño. Entonces, cuando es de gran tamaño, ¿ella qué tiene que hacer? Pues disminuirla para poderla procesar. Entonces, de esto se encargan los ribosomas. Seguido de esto tenemos el citoesqueleto, que son unas fibras que se encargan tanto del transporte de orgánulos, la división celular y la formación de pseudópodos. Los pseudópodos son como milipelitos que le ayudan también a transportar. Hasta el momento ya hemos definido diferentes funciones que cumplen los orgánulos. Entonces tenemos quién se encarga dentro de la célula de respirar y de producir energía, pues las mitocondrias. ¿Quién se encarga de sintetizar las proteínas para convertirlas en partículas más pequeñas? Tenemos los ribosomas. ¿Y quién se encarga tanto del movimiento dentro de la célula y de los orgánulos y de algunos productos? Tenemos el citoesqueleto. Y ahora vamos a ver la función que cumple el retículo endoplasmático en nuestras células. Resulta que existen dos tipos de retículo endoplasmático. Dentro de ellas tenemos el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. ¿Qué hacen estos retículos endoplasmáticos? Pues después de recibir los procesos que vienen de los ribosomas y también del citoesqueleto, ellos se encargan de almacenar y sintetizar las proteínas dentro de la membrana. Esto lo hace nuestro retículo endoplasmático rugoso. Y tenemos el retículo endoplasmático que sigue este proceso. Entonces, ¿qué hace él? Pues sintetiza, almacena y transporta lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son las grasas que se encuentran dentro de las células. Hasta el momento hemos logrado establecer la cadena de procesos que lleva a cabo nuestra célula para cumplir sus funciones vitales. Hemos visto quién se encarga de la respiración y la generación de energía, también los que se encargan de sintetizar proteínas como las mitocondrias. Tenemos quien se encarga de la organización y transporte dentro de nuestra célula, que es el citoesqueleto. Tenemos también quien realiza el proceso de almacenamiento y síntesis, que es el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso. Y ahora vamos a ver quién se encarga pues del almacenamiento y transporte de estas sustancias ya sintetizadas. Entonces, el que se encarga de este proceso es el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi se encuentra cerca a nuestro núcleo y él es el que empaqueta, modifica y transporta todas las sustancias producidas por el retículo endoplasmático. Y sabemos que cuando las sustancias llegan al retículo endoplasmático ya han pasado por otros orgánulos que han hecho diferentes procesos. Por último, encontramos dos organelos que se denominan lisosomas y peroxisomas. Estos lisosomas y peroxisomas se encuentran en la cadena final de producción y son los encargados tanto los lisosomas de la digestión celular y los peroxisomas de eliminar las sustancias tóxicas, es decir, las sustancias que ya no necesita nuestra célula. Entonces, hasta aquí llegamos con los orgánulos que tienen en común tanto la célula vegetal como la vegetal. Entonces vamos a recordar esta cadena de procesos. Tenemos quién es el que respira y genera energía, que son las mitocondrias, quién se encarga de sintetizar las proteínas para convertirlas en productos más pequeños, que son los ribosomas. Tenemos el citoesqueleto que se encarga de ayudarnos a organizar un poco nuestra célula y colabora con el transporte. Tenemos el retículo endoplasmático tanto liso como rugoso que se encargan de almacenar las sustancias y también de sintetizarlas. Tenemos el aparato de Golgi que se encarga de almacenar y transportar estas sustancias ya sintetizadas. Y por último tenemos los lisosomas y peroxisomas que son los que digieren y eliminan las sustancias tóxicas. Entonces, si comparamos todos estos procesos como una industria, podemos ver que la materia prima ingresa, se procesa, sale un producto que es beneficioso para, digamos, para la población, para nosotros sería para nuestra célula, y se elimina lo que no se necesita. Hasta el momento logramos identificar los orgánulos que tienen en común tanto las células animales como vegetales. Ahora vamos a establecer
los orgánulos exclusivos de la célula animal. Entonces la célula animal tiene unos centrosomas, los cuales me ayudan a organizar el citoesqueleto, es decir, por su forma tubular colabora en darle forma a nuestra célula. Y también tienen una función en la formación de cilios y flagelos. Los cilios y flagelos también son unos orgánulos exclusivos de la célula. Los cilios de flagelos sirven para la locomoción. Los cilios, como podemos ver en la imagen, son como unas vellosidades que ayudan a que nuestras células se puedan mover entre ellas, y también tenemos los flagelos, que son unas colitas largas que ayudan también a la locomoción. Los flagelos los podemos encontrar en las células de los espermatozoides, que tienen esa colita que los ayudan a mover, y los cilios dentro de las células, donde ellas pueden generar un poco más de movimiento, ya que hay células que son libres. Ya establecimos los orgánulos exclusivos de la célula animal, ahora vamos a establecer los orgánulos exclusivos de la célula vegetal. La célula vegetal tiene un orgánulo de gran tamaño que se llama vacuola. Esta vacuola es la encargada de almacenar agua, sales minerales y diferentes sustancias que ayudan a que nuestra célula vegetal mantenga su forma. También tenemos otro orgánulo fundamental dentro de nuestra célula vegetal, que son los cloroplastos. Estos cloroplastos son los encargados de producir la fotosíntesis, es decir, son los que hacen que nuestras células vegetales sean autótrofas. Y otra característica que les había mencionado anteriormente es la pared celular. Resulta que esta pared celular sirve tanto de protección como también para dar forma y rigidez a nuestra célula. Es decir, que por eso es que nosotros vemos nuestras plantas siempre erguidas, y también pues es un limitante de movimiento, porque por tener todas sus células blindadas con esta pared celular es que no se pueden mover. Y es la diferencia de que nosotros sí tengamos movimiento, porque no tenemos esta pared que nos detenga. Hasta el momento logramos identificar los orgánulos que hacen parte tanto de nuestra célula vegetal como la célula animal, y también los que son exclusivos de cada una de ellas. Hasta aquí llegó nuestro encuentro asincrónico. Nos vemos en un nuevo encuentro sincrónico. Vayan con Dios, María y nuestro San Marcelino Champañán.